Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos con un estudio bastante interesante sobre el oxígeno muscular en sentadillas y cómo varía según la intensidad y, bueno, algo que llaman pérdida de velocidad. Sí, un tema clave para entender la fatiga de forma más, digamos, objetiva. Exacto. El artículo, para que lo tengamos localizado, es Muscle Oxygen Saturation Dynamics During Back Squat Exercise. Bueno, el título completo es un poco largo. Lo importante, The Influence of Intensity and Velocity Loss on Deoxygenation and Reoxygenation, es de Shi Xuan Chan y Chung-Ling Chang. Publicado en el Journal of Sports Science and Medicine en 2025, un estudio reciente. Pues sí. Y nuestra idea hoy es desgranar un poco los hallazgos clave. A ver qué nos dice. Venga, porque mezcla dos conceptos interesantes, el entrenamiento basado en velocidad y la saturación de oxígeno muscular. Eso es, que suena muy técnico, ¿verdad? Pero es que la forma tradicional de medir el esfuerzo, con el peso, el porcentaje del RM, las repes, pues se queda corta a veces. Claro, porque la fatiga es muy individual. Lo que para uno es un paseo, para otro es un mundo. El VBT, el entrenamiento basado en velocidad, BBT, sí. propone usar la pérdida de velocidad de la barra, el VL%, como un indicador, un chivato, digamos, de cuánta fatiga real hay en esa serie. O sea, cuanto más lento mueves la barra respecto a tu mejor repetición de esa serie, más fatigado estás. Exacto. Y por otro lado, la saturación de oxígeno muscular, las MO2, que se mide con NIRS, espectroscopía cercana al infrarrojo. NIRS, vale. Pues nos dice cuánto oxígeno está usando ese músculo en concreto, localmente. Si baja mucho el oxígeno, suele significar más estrés metabólico, más fatiga ahí mismo, en el músculo. Fatiga periférica. Entendido. Entonces, ¿el estudio qué hizo exactamente? ¿Cómo lo montaron? Pues cogieron a 18 hombres entrenados y los pusieron a hacer sentadilla trasera. Creo que máquina Smith para controlar más el movimiento. Ah, bien. ¿Y las condiciones? 4 escenarios distintos. Combinaron dos intensidades, 60% y 80% del URM. O sea, un peso moderado y uno ya más pesado. Eso es. Y lo combinaron con dos umbrales de pérdida de velocidad. Parar cuando la barra iba un 20% más lenta o un 40% más lenta que la repetición más rápida de esa serie. Vale, 60 con 20, 60 con 40, 80 con 20 y 80 con 40. No, espera. Creo que eran 60 VL20, 60 VL40, 80 VL20 y 80 VL40. Ah, no. Eran solo 60 y 80%. Y VL20 y VL40. Sí, eso. 4 condiciones. Y midieron el oxígeno en el vasto lateral, en el cuádriceps. En el vasto lateral, vale. ¿Y qué encontraron? ¿Qué pasó con el oxígeno? Pues aquí viene lo interesante, ¿eh? El nivel total al que bajó el oxígeno al final de la serie fue muy parecido en las 4 condiciones. ¿En serio? Ujú. Aunque hicieran muchas más repes en unas que en otras. Por ejemplo, con 60% y parando al 40% de pérdida, harían muchas más que con 80% parando al 20%. Exacto. Hacían distinto número de repeticiones, claro, pero el músculo parecía llegar a un nivel mínimo de oxígeno similar, como si hubiera un suelo. ¡Qué curioso! O sea que el músculo se protege, quizá. Llega a un punto y dice hasta aquí. Podría ser, podría ser. Quizá algún mecanismo de autorregulación para mantener un mínimo de oxígeno en el tejido. No depende solo del volumen total, parece. Pero vale, el nivel final era parecido. Pero ¿y la rapidez? ¿La velocidad a la que bajaba ese oxígeno? Ah, amigo, ahí sí que hubo diferencias, y bastante claras. La tasa de caída, la pendiente, digamos, La velocidad de desoxigenación. esa, fue mucho más rápida, más abrupta, en la condición de alta intensidad y poca pérdida de velocidad. O sea, 80%, VL 20%. O sea, peso alto y parar pronto la serie. Sí, comparado sobre todo con las de baja intensidad, las del 60%. Ahí la caída era más suave. Ah, o sea que con 80% VL 20% le das un viaje metabólico muy rápido al músculo. Justo. Un estrés fisiológico muy agudo, muy rápido, aunque hagas pocas repeticiones en total. Podría ser interesante si buscas eficiencia en tiempo, un estímulo potente sin acumular tanto volumen. Y al revés, la de 60% con 40% de pérdida de velocidad, 60 VL 40, esa fue la más lenta. Exacto. La caída de oxígeno más progresiva.
Y claro, eso permitió hacer bastantes más repeticiones. Lo que aumenta el tiempo bajo tensión total. Y eso se suele buscar para hipertrofia, ¿no? Para ganar músculo, efectivamente. Así que tienes como dos estrategias distintas según combines intensidad y pérdida de velocidad. Una más de sprint metabólico y otra más de maratón bajo tensión. Entendido. Rutas diferentes para estresar al músculo localmente. Muy interesante cómo la velocidad de ejecución modula esto. Y otro punto curioso. La recuperación del oxígeno entre series. Midieron cómo volvía a subir la SMO2 en el primer minuto de descanso. Y ahí también hubo diferencias. Pues no muchas. Fue bastante similar en todas las condiciones. El oxígeno volvía a entrar al músculo a una velocidad parecida. Pero, entonces, si el oxígeno se recuperaba igual, ¿por qué en las series siguientes seguro que no podían hacer las mismas repeticiones? Sobre todo en las que llegaban a más fatiga, al 40% VL. Exacto. Ahí está la clave. Que el número de repes sí bajaba en las series sucesivas. Lo que nos dice que la recuperación completa no es solo rellenar el tanque de oxígeno muscular. Claro, está la fatiga del sistema nervioso, la fatiga central que se llama. Eso es, el cansancio que viene de arriba, o la acumulación de metabolitos de otras sustancias de desecho ahí en el músculo. O sea que el oxígeno es una pieza del puzzle de la fatiga, pero no es todo el puzzle. Precisamente, es una ventana muy útil a lo que pasa localmente, pero la fatiga global es más compleja. Entonces, resumiendo un poco, la idea clave sería que al diseñar un entrenamiento, no solo importa el peso, el porciento de una RM o las repes totales, Claro, sino que cómo gestionas la fatiga dentro de la serie, usando la velocidad como día, el VL%, pues afecta directamente a cómo y a qué ritmo se estresa el músculo a nivel de oxígeno. totalmente. Y esa velocidad del estrés puede ser tan relevante como el nivel final de estrés alcanzado, dependiendo de tu objetivo. 60 VL40 para volumen y tiempo bajo tensión, quizás más hipertrófico. 80 VL20 para un estrés agudo y rápido con menos volumen. Vale, queda claro. ¿Alguna reflexión final sobre el estudio? Pues recordar siempre el contexto. Estos en el vasto lateral, haciendo sentadillas, y en hombres jóvenes entrenados. Cierto. Sería muy interesante ver si esto se replica en otros músculos, que tienen distintas fibras, o en otros ejercicios, o en mujeres, o en gente mayor, o en deportistas de élite versus novatos. La interacción entre carga, velocidad y lo que pasa en el músculo es compleja y probablemente específica. Desde luego. Abre puertas a más investigación. Para quien quiera profundizar y ver los números exactos, la metodología al detalle, Que busquen el artículo original, claro. Chan y colaboradores 2025, en el Journal of Sport Science and Medicine. El título ya lo dijimos antes. eso es. Pues nada, un análisis muy revelador. No olviden seguir este canal y activar las notificaciones para no perderse las próximas conversaciones como esta. Eso. Un placer. Hasta la próxima.